Un saludo desde la Universidad de Antioquia. Soy Carlos Rojas, profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública y estoy a cargo de la coordinación de este programa de becas TDR para América Latina y el Caribe. Al final de la presentación de nuestra invitada, vamos a hablar un poquito del programa de becas. Quienes se quieran quedar y conocer más del programa de becas, los invitamos a quedarse pues, después de nuestra charla, de nuestro webinar. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de una salud, ¿cierto? Y tenemos una invitada pues muy especial que es la doctora Natalia Cediel. La doctora Natalia Cediel es médica veterinaria, magíster en salud pública y PhD en ciencias veterinarias, profesora e investigadora asociada de la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia, miembro del panel de expertos de alto nivel de Una Salud, cofundadora de la comunidad de práctica de Una Salud y Biodiversidad, miembro de la red europea de One Health y miembro coordinador de la red suramericana de One Health. O sea, ¿quién mejor para hablarnos de este tema? Y vamos a hablar de este tema hoy porque en la nueva estrategia que el TDR tiene, en la actual estrategia, eh, el enfoque de una salud es muy importante en el abordaje de las enfermedades infecciosas asociadas con la pobreza. Entonces, la presentación que la doctora Natalia Cedillo nos va a hacer hoy es una salud y su rol en la equidad social, la pérdida de biodiversidad y la prevención de enfermedades infecciosas. Bueno, no sé, antes de empezar quisiera preguntarle a Zeneida si hay algo más que debamos decir en este momento, algún otro anuncio o podemos dar inicio. Podemos dar inicio, profe, adelante. Bueno, sí, un saludo muy especial para todos los que están con nosotros, para nuestros egresados. Bueno, un saludo muy especial, qué alegría verlos por acá. Bueno, doctora Natalia, bienvenida, adelante. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor Carlos, por la invitación, por siempre ser una luz, ¿no? Desde que estaba estudiando en la Universidad de Antioquia hace muchos años, siempre fuiste alguien que motivaba y que abría puertas y que tendía puentes para formarnos y para compartir el conocimiento. Entonces, me alegra mucho poder estar acá y contarles un poco de la experiencia que hemos tenido con el panel de expertos de Una Salud, pero también de por qué creemos, los que trabajamos en este tema, que es una apuesta a la que hay que invertirle, a la que hay que creerle, a la que hay que hacerle abogacía, sin decir que es la única, ¿no? Sabemos los que trabajamos en salud pública que hay ya por default, por defecto, salud pública tiene un abordaje multidisciplinar, no solamente la salud pública la hace la medicina humana. O los que trabajamos desde las veterinarias en salud pública. Ya reconocemos la importancia de todos los que aportamos hacia la salud, pero definitivamente sí ha habido en los últimos años después, durante y después de pandemia por COVID-19, que hay una mayor conciencia sobre la necesidad de ponerlo en las agendas de los países, en los programas de atención de enfermedades pues infecciosas y sobre todo con lo que hoy les voy a contar un poco, que es todos esos otros factores o realidades que vemos desde las ciencias, desde la ecología y desde la equidad social, que es un poco como la integración de estos saberes. Bueno, entonces quiero comenzar preguntándoles aquí en el chat qué profesiones tienen. Es un poco para poder avanzar en las siguientes diapositivas y como dar un poco más de ejemplos. ¿Qué profesiones representan ustedes, los que están aquí viendo el webinar? Saludando también a todo el grupo de profesionales de la Facultad Nacional de Salud Pública, amigos y colegas que se han formado allí, mientras todos responden. Vamos a ver, médica veterinaria, médico infectólogo, bióloga,
de médico veterinario, médico epidemiólogo. Muy bien, digamos que, muy bien, agroecológica, eh, médica veterinaria integrativa agroecológica, no lo había escuchado, muy lindo. Salud pública, nutrición y desarrollo, químico farmacéutico, biólogo, bacteriólogo, enfermera. Muy bien. Bueno, entonces ustedes ven claramente que, y bueno, Diana Castro, ciencias sociales, médica parasitóloga, trabajo social. Muy bien, entonces lo importante de esta pregunta es ver que a lo largo de la charla todos vamos a sentir que somos llamados a participar de este enfoque. No es algo que no sepamos hacer, solamente que se le ha dado una importancia política muy grande en los últimos años porque nos dimos cuenta que cuando se trata de una enfermedad infecciosa que pueda tener un alcance pandémico, pues todos tenemos que ser parte. Y tal vez antes de pandemia no había esa urgencia, ¿no? De sintonizarnos allí, a pesar de que ya existían enfermedades infecciosas que todos conocemos como las enfermedades endémicas. Lo que hizo COVID fue escalar un poco más ese nivel de urgencia. Entonces, voy a compartirles estos gráficos que me han parecido muy interesantes y muy pedagógicos para entender de que a pesar de que hay una agenda global de los objetivos de desarrollo sostenible, que hay todo un esfuerzo en inversión de cada país y eh, al interior de cada país de cumplir con esta agenda, al año pasado, estos son datos del 2024, todavía vemos en varios ODS varios retos que persisten. Si ustedes ven en el ODS 10, que es el de la reducción de las desigualdades, que quienes trabajamos en salud pública somos un poco más sensibles a esta realidad, vemos que la América Latina y una buena parte de África no hemos logrado cumplir esas metas de esos ODS. Si ustedes ven en rojo, significa que persisten retos mayores y naranja son retos significativos. Cuando vamos al ODS 3, que es el de buena salud y bienestar, pues que tiene 11, 12 metas al interior de este ODS, nos damos cuenta que es básicamente como dos países del mundo han realmente alcanzado el ODS 3. El resto estamos en rojo o en naranja. Y esto nos hace ver que de alguna forma esas desigualdades también ponen y lo vimos en pandemia, ponen dificultades para lograr los otros objetivos de desarrollo sostenible. En otras palabras, no podemos lograr ese desarrollo sostenible sin que haya un desarrollo saludable y no podemos resolver el que haya un desarrollo saludable si no nos enfocamos en la reducción de esas desigualdades que justamente son como un prerequisito que deberíamos eh, tener para implementar, o eso creemos. Cuando comenzamos a trabajar en el panel de Una Salud 2021, que fue como ustedes se imaginan, 2021 se moría mucha gente, estábamos 800 muertos al día, empezamos a darnos cuenta pues que no íbamos a cumplir esos otros objetivos de desarrollo sostenible y que realmente lo que hacía la diferencia en esas muertes y en esa enfermedad tenía que ver con condiciones previas, con todo lo que implicaban los determinantes sociales o lo que implican los determinantes sociales en salud. Entonces, lo que hemos hecho un poco con lo que les voy a contar más adelante es eh, por qué realmente la equidad es un prerequisito para realmente hablar de una salud y por qué es también una salud una apuesta para apostarle a esa reducción de la desigualdad. Cuando nos ponemos a ver bien los ODS, nos damos cuenta que muchos ODS pues son compromisos que se han hecho desde el punto de vista económico, desde la salud, desde la forma en cómo consumimos, cómo producimos bienes y servicios, pero pareciera que se nos olvida que está, como lo llaman en este instituto sueco, la torta de matrimonio, ¿no? De wedding cake de los ODS, la base de estos ODS es finalmente unos ODS que tienen que ver con la vida, ¿sí? Con el cuidado de la vida y de la biodiversidad en el planeta, como son el ODS
6, que es el de agua y saneamiento, el 15, que tiene que ver con la vida en la tierra, el 14, que tiene que ver con la vida en el mar y en el general la vida acuática, y el 13, que es el del cambio climático. Entonces, no podríamos estar enfocándonos en invertir en los ODS, digamos, que no sean estos cuatro, porque no sería lo más inteligente. Deberíamos estar cuidando estos ODS, cumpliendo estas metas, cuidando la naturaleza y el medio ambiente, de donde parte la vida y de donde parte la prosperidad de cada pueblo, ¿no? Y de cada comunidad. Sin aire, dígame cuántos tiempo estaríamos, o sin agua, cuánto alcanzamos a sobrevivir. Lo mismo sin alimentos limpios, ¿no? Que son, estos ODS son parte de eso, ¿no? Los animales que consumimos, el agua que consumimos, eh, tendríamos que estar enfocando nuestra prioridad allí. Sin embargo, pareciera que no. No es claro. Aquí tenemos digamos, la prueba, la evidencia de referencias del PENUMA y de una agencia que se llama Chatham House, en donde se comprueba que hay una crisis de la naturaleza que está, que parte de 5 determinantes o 5 impulsores importantes, que son el cambio del uso del suelo. Hemos de alguna forma no tomado las mejores decisiones para cuidar esa vida en la tierra, ese suelo de donde surge la vida. Ustedes ven allí que hemos generado prácticas como la deforestación, como la contaminación, que vemos allí al lado derecho, otro impulsor de esa crisis de la naturaleza. El uso insostenible de plantas y animales como si fueran recursos infinitos que nunca van a acabarse. Y esto ha generado este modo de vida, este estilo de vida, que es antropocéntrico, antropogénico, o sea, creado por el hombre, pues unas eh, gases de efecto invernadero, una presión, digamos, por la cantidad de gases que producimos y que generamos a la atmósfera. Y esto pues es un círculo vicioso. Este cambio climático no solamente es una consecuencia, sino que también va a ser causa de otros desafíos sanitarios que vamos a tener o que ya tenemos. Otro punto importante es el de las especies invasoras, el hecho de que por también comercialización, migración y estas dinámicas humanas hemos cambiado el lugar en donde varias especies, no solamente animales, sino plantas, habitan, generando cambios en esa regulación y en esa capacidad que tiene el sistema terrestre y acuático para regularse y para estar en equilibrio. Pero lo que me impactó mucho cuando leí este informe era que todos estos 5 factores condicionantes tenían que ver o estaban de alguna forma relacionados con la pérdida, perdón, con las cadenas alimentarias, es decir, con la forma en cómo nosotros nos alimentamos. Y esto mismo ha generado alrededor del 85% de 28.000 especies en peligro en extinción. O sea que tendríamos que estar revisando la manera como consumimos alimentos, cómo producimos, para poder restablecer ese equilibrio. Y esto hace parte pues de no solamente de las políticas globales que se están generando hoy en día, sino también de muchas preocupaciones a nivel local. Hay muchas, no solamente estos son malas noticias, ¿no? O sea, es algo que también ha generado que muchas comunidades se organicen para entender cómo sí generar sosteniblemente esa producción. Cuando vamos a ver, digamos que actualmente hay una preocupación grande frente a eh, estos impulsores de enfermedades, o por decirlo así, lo que ha generado estos factores es un aumento de las interfaces de riesgo, interfaces humano, animal y ambiente. Es decir, estas relaciones entre la salud humana, animal y ambiental no se han vuelto a favorecer la salud, sino que han generado riesgos para la salud. Pero en realidad que quisiéramos y lo que favorecería una salud es cómo estas dinámicas y estas relaciones en la interfaz humano-animal-ambiente podría favorecer la salud. Hoy en día tenemos un riesgo de esta interfaz que ha estado desde el 2022
preocupando a muchos sistemas sanitarios, que es el virus de la influenza aviar altamente patógena. Cada vez vemos cómo este virus se ha venido adaptando, era un virus de aves silvestres a aves domésticas, ¿sí? Tuvo un impacto muy grande en Europa 2022 y se ha venido eh, migrando a América, donde ha tenido una frecuencia de la enfermedad, no solamente en aves silvestres, sino en aves domésticas. Y no solo eso, ya hizo un salto a mamíferos, que es algo que ha tenido preocupados a muchos investigadores y personas del gobierno, porque no solamente están mamíferos silvestres, que fue, de pronto si vieron las noticias hace unos años, cuando aparecían algunas leones marinos en las costas de Chile, y una cantidad de animales mamíferos silvestres en Argentina, con unas tasas de mortalidad altísimas, afectando la biodiversidad. O sea, como todos sabemos, todo ser vivo cumple un rol y una función en el ecosistema, y el hecho de que se hayan muerto tantos animales, pues puede generar desequilibrios en esa gran, digamos, ecosistema que somos todos. Pero lo que más ha preocupado es que ya hay animales mamíferos domésticos con el virus, y sobre todo que están en relación o muy cercanos a personas que trabajan con ellos. Pues si son domésticos, son animales que están muy cerca a los humanos. Entonces, si ustedes ven la gráfica que está aquí abajo, este virus ha tenido la capacidad de pasar de aves silvestres a aves comerciales, como pues aves que se venden para el consumo humano, de estas aves al humano, y de estas aves también a vacas y a gatos, que es una especie muy doméstica. Muchos de aquí seguramente tienen gatos, y pues esto ha generado un riesgo muy grande. Por eso, gran parte, digamos, de ese impulso que les contaba de una salud ha sido a través de las enfermedades emergentes. Pero eh, vamos a ver hoy cómo nos sirve también, y debe ser como el deber ser, que este enfoque nos sirva, y de hecho es el enfoque que promueve TDR para las enfermedades asociadas a las condiciones de vida, digamos, a las malas condiciones de saneamiento, de vivienda, que son totalmente prevenibles en este momento. Entonces, ¿por qué una salud? Ya lo he dicho, porque hay una cantidad de riesgos en la interfaz que cada vez son más frecuentes desde los últimos 20 años. Y en pandemia lo que sucedió fue que el panel de expertos, durante un año estuvimos, digamos, discutiendo, reflexionando, debatiendo sobre cómo debería ser la nueva definición de una salud, porque los últimos 20 años la definición era muy antropocéntrica, es decir, muy enfocada a solamente los resultados en salud humana. Y esto, de alguna forma, fue una de las lecciones aprendidas de la pandemia, que no podíamos estar solamente mirando los desenlaces que importen a los seres humanos, como la morbilidad y la mortalidad humana, sino que teníamos que ver eh, cómo los riesgos pueden afectar también al ambiente y a los animales. Y pues obviamente esto también tuvo que ver con que la alianza de entidades que hacen parte de digamos, de las entidades internacionales que promueven una salud, integraron un nuevo socio, que es el PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Como que hubo una conciencia muy clara de que sin ambiente, sin esas condiciones de agua limpia, aire limpio, suelo limpio, no íbamos a tener ni salud humana ni salud animal, y pues íbamos a estar en ese círculo vicioso. Entonces, finalmente, para empezar a poner un poco más de claridad con el enfoque de una salud, aunque yo sé que todos aquí lo tienen claro, lo que quisimos dejar en la definición primero era un enfoque que fuera más ecocéntrico, más enfocado en los ecosistemas. Entonces, si ustedes ven en la definición, nos habla de equilibrar y optimizar de manera sostenible salud de personas, animales y ecosistemas. Nos habla la primera definición que hay donde se incluyen las plantas. Entonces, imagínense este mundo sin plantas, no sería posible. Y obviamente
hacer la conciencia de que estamos estrechamente vinculados y somos interdependientes. No podemos visualizar, como ustedes lo vieron en la crisis de la naturaleza que les mostré ahorita, no puede haber salud humana si no cuidamos esos eh, otros componentes que hacen posible la vida. Y obviamente algo que fue muy importante en la definición fue entender que no solamente son los tres típicos que siempre decimos que una salud es salud humana, animal y ambiental. Si ustedes ven allí, estamos hablando de un enfoque disciplinar, es decir, que vamos a integrar no solamente las disciplinas, sino a las comunidades donde ocurren los problemas o donde están las diferentes necesidades. Entonces, vamos a buscar este enfoque transdisciplinar para trabajar juntos, promover el bienestar y abordar eh, la necesidad colectiva de alimentos, agua, energía y aire saludables, o sea que ahí ya nos pone a pensar en esas cadenas alimentarias, nos pone a pensar en cómo producimos todo lo que consumimos como sociedad y nos pone a pensar en cambio climático porque hay toda una realidad innegable sobre el impacto que ha tenido eh, nuestros hábitos de vida en en el clima y cómo contribuimos a esa agenda global. O sea, que no estamos compitiendo con ninguna agenda. O sea, muchas personas ven en una salud como si fuera algo novedoso que nos va a desviar de lo que ya estábamos haciendo. No, es una manera de articularnos mejor, es un enfoque que nos permite, como todo enfoque, ver la realidad mejor. Cuando ustedes usan gafas, por ejemplo, para lo que sirven las gafas es para enfocar, ¿sí? Cuando uno se pone unos lentes es para ver la realidad de una mejor manera. Eso es lo que propone una salud. No es competir, sino es sumar, hacer sinergia. Por ejemplo, muchas personas me dicen, ¿por qué no le apuestan entonces al enfoque de los determinantes sociales? Y es que no son excluyentes. Justamente lo que busca una salud es poner foco en que esos determinantes sociales tienen que abordarse y tienen que eh, ser parte de este diálogo transdisciplinar, multisectorial que propone este enfoque. De hecho, cuando hicimos la gráfica, que espero que ustedes la puedan tener y la puedan promocionar en donde ustedes estén, en sus trabajos o con sus familias, en donde, digamos, donde ustedes ejerzan, pero no solamente donde ejerzan su trabajo, sino a nivel eh, individual, en sus casas puedan comunicar y puedan un poco como hacer esa pedagogía de lo que es una salud. Quisimos dejar en en la gráfica palabras como claves y pues una de ellas es las 4 Cs. Si ustedes ven, nos sirve para comunicar el mensaje de qué es una salud, cómo reconozco que estoy haciendo una salud, cómo sé que estoy implementándola. Entonces, las 4 Cs es una pista. Lo primero es la comunicación entre las disciplinas, entre los diferentes sectores y con las comunidades. Si nosotros hacemos una política o un proyecto o un programa y no comunicamos y no generamos esos puentes de comunicación y de confianza, no vamos realmente a empezar bien. Ahora, cuando hablamos de colaboración, no solamente son las disciplinas, como ya lo dijimos, científicas o que tienen que ver con una disciplina que se estudia en alguna universidad. No, es también cómo colabora, por ejemplo, el sector privado, cómo colabora las comunidades remotas, cómo llevar esas diferentes mm, digamos, capacidades que tiene cada uno de los sectores para colaborar juntos. Y eso requiere habilidades especiales. Por eso es tan importante formarnos en estos temas, porque no surge fácil. Es más fácil trabajar en silos donde cada uno hace sus cosas, llena sus metas y sus objetivos y ya. Cuando hablamos de colaborar, implica que el resultado final es como por decir así, la recompensa de todos. ¿Mm? Por eso es una invitación a cambiar ese paradigma, que ahorita vamos a hablar de eso. La tercera C es la de coordinación. Esa colaboración tiene que servir para algo, para coordinar acciones
que nos permitan reducir esos riesgos en la interfaz, que nos permitan hacer una vigilancia epidemiológica mejor, que nos permitan, por ejemplo, en el caso de influenza, compartir datos. ¿Cómo nos coordinamos para que yo pueda, los datos que salen, por ejemplo, del sector ambiental, puedan ser utilizados para hacer alertas tempranas, ¿sí? Lograr que no detectar en el momento en el que pueda llegar a haber un salto de ese virus humano a humano. La coordinación busca justamente establecernos metas en común. No solamente es el aprendizaje en común, el staff que implica, sino el presupuesto. Y ahí está una de las cosas que vamos a hablar ahorita, que son esas barreras para hacer implementar, para lograr que esto funcione. Y en la cuarta C, que es la que ustedes ven ahí como desarrollo de capacidades, pues hace referencia a que no podemos hablar de una salud si no estamos generando capacidades en en las comunidades, con la gente. Por eso, si ustedes se van a esa bolita donde dice sociedad, ustedes ven allí que hay tres palabras claves, que son inclusión, equidad y acceso. Y esta gráfica justamente se logró, o bueno, no es que se logró, pero sí fue objeto de mucho diálogo y reflexión, porque eh, mm, por ejemplo, países de Europa no estaban discutiendo si resolvían el tema del agua potable, cuando en la discusión durante ese año que les cuento que duramos generando la definición, decía, no podemos poner a todos los países como que todos ya están en el mismo lugar, ¿sí? Toda, no es una fórmula, una salud no es una fórmula que se aplica y le sirve a todos, funciona para lo mismo. No, hay que tener en consideración esas diferencias que hay de comunidades rurales, urbanas, nómadas, como los sistemas de producción de pastores que hay en muchos países de nuestra región. Hay que tener en cuenta cómo las personas, de acuerdo al género, de acuerdo a la discapacidad, de acuerdo a su nivel educativo, todo lo que implica ese mayor o menor acceso a información y a recursos, como en su momento en el COVID, las vacunas o recursos como el agua potable para lavarse las manos, era diferente. Y no considerar esas diferencias, pues hace que realmente no lleguemos a resolver realmente las necesidades de un lugar. Por eso, yo quería tomar un poquito de tiempo para hablar de esta gráfica y para hablar de estos principios que también nos ayudan a entender cómo estamos entendiendo si hacemos o no una salud. Va a ser muy difícil que nosotros cumplamos con las cuatro Cs perfectas, que logramos hacer inclusión, equidad y acceso perfecto y los cinco principios. Pero por lo menos ahora tenemos una guía de qué es lo que deberíamos estar haciendo si estamos haciéndolo bien. Entonces, uno de los puntos es la equidad entre disciplinas y sectores. Ya no es la medicina humana la única que va a hablar de salud, ya no es la única y la que tiene como el rango mayor para hablarlo. Estamos hablando de las disciplinas de las ciencias sociales, disciplinas, por ejemplo, de todo lo que implica la economía hoy en día, es gran parte de los que toman decisiones. Em, Obviamente, todo el sector ambiental, que era el que menos integrado estaba en el enfoque de una salud, en muchos estudios alrededor del mundo siempre se quejaban de que el sector ambiental era el que menos estaba integrado al enfoque de una salud. Y pues ya con todo lo que la fuerza política que se le ha dado, pues ya no es así. Ya está liderando. De hecho, en nuestro país tenemos muy claro que a raíz de la COP16 que hubo el año pasado, es el sector ambiental quien ha liderado la mesa de una salud en el Consejo Nacional de Zoonosis. Es el sector ambiental que está preparando un plan de biodiversidad, perdón, un plan de biodiversidad, cambio climático y salud. Entonces vean que estamos en un muy buen momento para esto a raíz pues de estas evidencias de esa crisis. Tenemos la paridad sociopolítica y multicultural y el compromiso de las voces y comunidades marginalizadas. Esto es justamente porque al momento de decir quiénes son los que realmente más necesitarían el enfoque de una salud, nos damos cuenta que hay una cantidad de poblaciones que están no accediendo de manera igual a los
servicios y derechos humanos, si lo podemos desde el punto de vista de derechos humanos, el agua potable tendría que ser un cumplido desde hace rato y no es así. Entonces, ¿cómo logramos incluir y contar con ellos y codiseñar acciones, estrategias con ellos? No como lo hemos un poco instrumentalizado a las comunidades de vengan y fírmenme estas planillas, ¿no? Que es una queja recurrente para que decir que participamos y demás, sino porque realmente son ellos los protagonistas también de su propia salud y de cómo esas capacidades que queremos fortalecer tienen que ser ellos ahí los priorizados. El tercer principio nos habla del equilibrio socioecológico y es cómo ya no va a ser más importante una especie, por ejemplo, que sea de producción eh, para consumo humano, por ejemplo, los pollos o las vacas. Va a tener un valor intrínseco todos los seres vivos dentro del ecosistema. Entonces, el hongo, el molusco, cualquier animal y hasta virus, bacterias, hongos, ¿no? Están cumpliendo esa función. Entonces, eso, cambiar ese shift, ¿no? Esa concepción de que, esa concepción de que, ahorita yo miro, gracias, de que hay especies más importantes que otras, ustedes lo ven en la gráfica de la derecha, se tienen que cambiar. No podemos seguir asumiendo que el hombre gobierna y decide por todas las otras especies, sino que tenemos que asumir la responsabilidad de cuidar ese ecosistema del que somos parte. Entonces, esto implica mucha educación y pedagogía. El cuarto principio habla justamente de esa responsabilidad de los seres humanos para cambiar el comportamiento y adoptar soluciones sostenibles. Es decir, muchos de las dificultades que tenemos hoy multisectoriales hablan de un cambio de comportamiento. ¿Y cómo lograr ese cambio de comportamiento? Todos sabemos aquí que eso es difícil y necesitamos de las ciencias sociales, necesitamos de entender cómo logramos cambios, cómo apropiamos ese conocimiento, cómo podemos reconocer, por ejemplo, la importancia del bienestar animal, que nos parece a los que somos de las ciencias veterinarias, como que es obvio que lo tenemos que respetar, pero no es así para otros sectores. Entonces, ¿cómo llegamos a dar ese cambio de mentalidad? Es parte de esa educación que hay que hacer. Y el último que ya los había comentado, que es la transdisciplinariedad, que implica incluir el conocimiento que no es solo el científico, sino toda la gama de perspectivas que existen en diferentes contextos, ¿no? Comunidades indígenas, otras formas, por ejemplo, la inclusión de los niños, que no implican una base científica, ¿no? Sino cómo integramos todo el conocimiento dentro de esa construcción de lo que es la salud. Para hablar un poquito más enfocado en las enfermedades tropicales desatendidas, que es mucho de lo que hace el programa TDR, pues tenemos el ejemplo de cómo transversalmente el saneamiento básico y la seguridad alimentaria contribuyen a prevenir esos riesgos. ¿Cuáles? Los riesgos que son transmitidos por los alimentos y por el agua. Si ustedes ven en la gráfica, tenemos que hay acciones que se tienen que hacer desde el punto de vista de la salud animal, como la bioseguridad. ¿Qué significa la bioseguridad? Pues hacer limpieza y desinfección, vacunación en animales, por ejemplo, el manejo de los alimentos, la cadena de frío, la pasteurización o por lo menos, pues no consumir la leche cruda. Estoy haciendo ejemplos de varias enfermedades zoonóticas, pero ahí están incluidas varias medidas que sirven para gran grupo de enfermedades. Esto lo hacemos los veterinarios, pero si ustedes ven, cuando ya pasamos al tema de las intervenciones ambientales, como tener agua potable para poder hacer esa limpieza, para poder consumir esa agua, no solamente el consumo de agua humana, sino de animales, necesitamos las ciencias ambientales. Todos los que trabajan en de ingeniería ambiental, todos los que están trabajando en innovaciones y generar de estrategias para acceder, ¿no? a las
sobre todo en comunidades rurales. Ya desde el punto de vista de la salud humana, aquí tenemos prácticas de higiene alimentaria, como es el lavado de manos, que también necesitamos esa agua. Entonces, vean que mucho de esto pareciera sentido común, pero llevamos 100 años con los mismos sistemas, por ejemplo, mm, de acceso al agua potable y cuando ustedes hablan con alguien que es de la ingeniería ambiental. Hoy, por ejemplo, estaba hablando con un profesional de esta área, nos contaba que los materiales con los que se hacen estos sistemas de mejora de la calidad del agua son materiales que realmente de hace 150 años. Hoy en día hay una cantidad de innovaciones a nivel de materiales que pueden ayudar a que se reduzca esa carga microbiana en el agua de hasta un 80%. Pero entonces, ¿cómo lograr ese diálogo entre esas diferentes disciplinas? Si nuestra mente está siempre asociada a que yo hago mi parte y no me importa la de los demás, o no me importa, no es mi competencia, es lo que uno escucha muy comúnmente. ¿Cómo logramos dar ese salto de silos a decir, este trabajo lo necesitamos hacer para, para que seamos exitosos todos? ¿Mm? Entonces ustedes ven que para la vigilancia, allí necesitamos vigilar animales, muestras de animales, muestras de humanos, muestras de agua, por ejemplo. Y para eso se necesita instalar capacidades. Entonces, si ustedes se ponen a pensar quiénes tienen que intervenir acá, pues obviamente sector privado, sector educativo, eh, todo lo que implica pues la veterinaria, la microbiología, cómo le vamos a comunicar esto a la comunidad, ¿sí? Todo lo que es salud pública, ciencias humanas, para que se dé esa capacidad instalada, no solamente en el laboratorio, sino en ese cambio de comportamiento, que son esos principios que les contaba ahorita. Por eso, ya en una salud no hablamos solamente de intervenciones de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, por decirlo así, como que implica leyes, financiación, sino también desempoderamiento comunitario para lograr hacer esos cambios en el cuidado de los animales, como por ejemplo con el tema de la vacunación, que está siendo ahorita un problema para lo de influenza aviar. ¿Cómo rompemos un poco esa visión de que las vacunas son nocivas, ¿no? Que surgió a raíz del COVID? Entonces se necesita pues mucha pedagogía, pero también entender qué percibe la gente, qué sabe la gente. Por eso estamos ante, pues digamos que las enfermedades desatendidas son un muy buen ejemplo que tenemos para implementar una salud. Pero como ustedes ven aquí, tenemos facilitadores y también barreras. Ustedes dirán, ah, pues recursos es uno de los facilitadores, pero uno podría tener recursos, mm, los fondos que a los que podemos acceder hoy en día, ¿sí? El Pandemic Fund, los fondos de investigación, ¿no? Pero ¿qué pasa si no tenemos realmente mecanismos de coordinación multisectorial en los departamentos y en los diferentes países? No vamos a entender realmente cómo lograr intervenciones coordinadas, como su nombre lo dice. Sobre todo el construir confianza entre gobierno y comunidades es algo que todavía sigue siendo una brecha. ¿Cómo lograr esa comunicación transparente y regular para unos mejores objetivos? ¿Qué políticas deberíamos estar generando donde los tomadores de decisiones digan, esto es lo que hay que hacer, hay que invertir aquí? Nosotros aquí en Colombia hemos hecho un mapeo de los mecanismos de gobernanza intersectorial existentes y hemos identificado que hay varios, por ejemplo, la Comisión Intersectorial de Salud Pública, como la CONASA, que es la Comisión Nacional de Salud Ambiental, pero pareciera que no tienen esa voluntad, como no tienen como ese espaldarazo desde un nivel más alto de voluntad política. Entonces se quedan en discusiones técnicas, pero no tienen el apoyo suficiente desde el punto de vista político para la financiación y la visión a largo plazo. Entonces lo intersectorial, todo funciona hasta que hablamos de dinero. ¿Quién va a poner el dinero? Ahí no se sabe, ya no funciona. Entonces, eso es lo que hay que como abordar y discutir y eso es de tiempo.
Vamos a ver ahora las barreras. Obviamente, una de ellas, la falta de voluntad política. Mucha gente no cree en una salud porque sienten que es un lindo discurso, pero que realmente implementarlo es muy difícil. Y la verdad sí es difícil porque implica un cambio de mentalidad. Pero sobre todo, si hay ya dificultades financieras, de recursos humanos también, que estamos divididos las personas en muchos programas, pues es necesario ver cómo se da ese diálogo para optimizar esos recursos. Eh, Otra barrera muy importante es la de la pobre comunicación. No es tan fácil mejorar la comunicación y esto lo vemos en todos los equipos, no solamente los de una salud, sino hasta en los matrimonios, ¿no? Cómo mejorar la comunicación en un equipo de dos y resulta que eso es un reto. Entonces, se pueden imaginar cuando estamos hablando de todo un país, de varios ministerios, de además incluir a la comunidad, eso implica otra mentalidad y por eso es tan importante estas oportunidades de estudio y de formación para empezar a ver esta realidad más compleja, pero pues hay habilidades que tenemos que aprender y que pues existen estos programas para hacerlo. Barreras sociales y culturales, las podemos identificar en muchos temas y obviamente esa falta de prioridades compartidas, que cuando hay situaciones como esta que les cuento de influenza aviar, como que es más fácil reunir a la gente porque hubo el antecedente del COVID, pero pareciera que aún así no es tan fácil. Hay facilitadores como las políticas regionales de una salud que ha facilitado la OPS, como por ejemplo, esta política fue el 2021, entonces ya tenemos cómo defender que nuestra región le apuesta a una salud. Tenemos el tratado pandémico que fue producto de 3 años de conversaciones y de discusiones. Este tratado pandémico se dejó en el artículo 5 que el enfoque una salud era el enfoque que se iba a utilizar para ese tratado, digamos, para la prevención de las pandemias. Y aquí es importante una de las palabras claves para una salud. Cuando hablamos de una salud estamos hablando principalmente de prevención, no idealmente no de la respuesta eh, ya a una emergencia o a un desastre, sino de la prevención del mismo. Entonces, por eso es tan importante conocer estas políticas. El plan de conjunto de una salud, que lo crearon las 4 agencias, OMS, OMSA, PENUMA y FAO. Yo los invito a que lean estos materiales que yo les voy a dejar para que los socialicen y ustedes vean sus acciones en qué línea de acción cae. Por ejemplo, se ha planteado una teoría del cambio para poder implementar una salud. Y estas son las 3 vías para ese cambio que se tiene que dar a nivel institucional, a nivel normativo, a nivel, pues, de las operaciones del sistema, los sistemas sanitarios. No solamente es las políticas, la legislación y la financiación, es también cómo estos mecanismos de coordinación realmente funcionen, porque muchos están de papel, pero no están realmente activos, tomando decisiones y generando como esas capacidades al interior del país. Y la vía 3 que es en donde la academia tiene mucho rol y donde este programa de TDR funciona mucho, que es el de los datos, evidencia y conocimiento. Una de las cosas que queremos dejar muy claro con esta nueva, digamos, eh, era de una salud es que sea basada en la evidencia científica, porque muchas decisiones de salud hoy en día son más como muy politizadas, ¿sí? Y se busca cada vez que tomamos una decisión de que haya una evidencia de que funciona, de que se ha utilizado una tecnología o se ha utilizado o algo tiene un mayor impacto, tiene un valor agregado cuando se hace con este enfoque. Y pues esta parte es también un cambio cultural. Esta es una publicación que hicimos el año pasado con el panel, que se las recomiendo porque trae 50 herramientas de la cuadripartita, de las 4 agencias, que sirven para analizar las capacidades, para analizar los programas de zoonosis, de inocuidad alimentaria, de resistencia antimicrobiana y de cómo incluir al medio ambiente. En las referencias ustedes van a ver que son herramientas que ustedes pueden utilizar para investigación, pero también para la planificación de servicios. Entonces, de manera muy concreta, los pilares que tiene una salud
digamos que yo los he puesto en 5 como para no em, enredarnos y no complejizarnos. Entonces, la prevención, sobre todo la prevención primaria, antes de que lleguen los riesgos, necesitamos actuar y hacer esa intervención. Eh, Entender cómo son los riesgos en la interfaz humano-animal-ambiente, no cuando ya está el riesgo allí. ¿Mm? Esa vigilancia integrada, que es integrar los sistemas de monitoreo, vigilancia ambiental, para lograr los sistemas de alerta temprana. Esto con enfermedades infecciosas, pero si hablamos de otro tipo como contaminación por mercurio o otro tipo de riesgos químicos, también podemos integrar los temas, los monitoreos ambientales. Y uno de los puntos críticos allí es el compartir datos. Mientras no tengamos un sistemas de gobernanza en donde haya confianza, no va a ser fácil compartir datos y no vamos a realmente lograr el objetivo de una salud. Fortalecer los sistemas de salud, pues que eso claramente es el objetivo de ese trabajo y de colaboración intersectorial. La financiación sostenible e innovadora, por eso hoy en día se habla mucho de las alianzas público-privadas, se habla mucho de las alianzas también con la academia, porque hay una vigilancia epidemiológica que podría ser apoyada por la academia. Hay varios países que lo han hecho y lo han publicado y ha sido exitoso. Y obviamente una de las cosas que he escuchado últimamente que ha recibido una queja, el enfoque una salud, y es que no hemos sido muy eficientes en incluir a las comunidades en esta conversación. Solamente lo dejamos al momento de la vigilancia basada en comunidad, pero en realidad para poder ver una salud con el potencial que tiene, tendríamos que estar incluyendo mucho más a todos los miembros de la comunidad y entender cómo cada uno tiene un rol. Estos son referencias que les dejo para que las revisen en cada uno de estos pilares. Son publicaciones del panel, tanto en prevención primaria como en vigilancia integrada, una pequeña revisión que hicimos de los planes de una salud que tienen diferentes países y que en nuestra región solamente Brasil y Belice están adelante, un paso adelante, creando sus programas de los planes de acción de una salud. En financiación, pues el Pandemic Fund, una publicación que hicimos el año pasado con alianzas público-privadas para la resistencia antimicrobiana y el proyecto Protect, que hoy en día funciona en 7 países de la región, que busca, digamos, prevención de los riesgos en la interfaz en todo lo que es la Amazonía. Bueno, entonces, para cerrar, solamente quiero dejarles aquí unas como cápsulas de referencias que han sido muy importantes en mi trabajo como investigadora y es este lista de chequeo para evidencia epidemiológica basada en una salud. Es un estudio que se hizo por varios investigadores del mundo y que generaron como cómo deberíamos estar haciendo investigación de una salud con todos los pasos de investigación. Obviamente para lograr ese cambio de mentalidad vamos a necesitar hacer un cambio cultural, pero obviamente toca paso a paso y ahí la academia necesita poner claridad en que no, la academia y los servicios de salud tenemos que hacer ese shift en que no estamos vigilando solo enfermedades para tratarlas, sino que tenemos que vigilar impulsores ambientales, vigilar determinantes sociales, vigilar determinantes económicos y en la interfaz. O sea, ponerse esos lentes de una salud implica complejizar las cosas, es verdad, pero por eso vamos a tener mejores resultados. Va a tener un valor agregado tener una mirada de este enfoque, que es prevenir la enfermedad, promover la salud, no solamente de una sola especie, mejorar la sostenibilidad y lograr esa agenda de ODS, mejorar la equidad y no solamente la equidad social, sino la equidad interespecies y la costo-efectividad y la eficiencia. Al respecto, pues varios investigadores hemos creado Policy Brief, que se los recomiendo. Los que están al lado derecho son unos Policy Brief que creamos con la comunidad de práctica para la COP16 en el año pasado. Quedó en la revista de Acta Biológica Colombiana. Si ustedes buscan ahí COP16, les aparece 5 Policy Brief y pues que son documentos muy cortos, muy claros con la evidencia necesaria.
Este libro, les recomiendo que lo tengan en la biblioteca de la Facultad Nacional de Salud Pública, porque nos habla, es un libro publicado en enero de este año, donde muchos investigadores pusimos de alguna forma como nuestras habilidades de poner, este es un libro que se lee para personas de 15 años o 12 años hasta posgrado, ¿sí? Sirve para entender qué significa una salud. Tiene 15 capítulos increíbles. Nosotros pudimos aportar en el de determinantes sociales en la interfaz humano-animal-ambiente, equidad de género y cómo se debe implementar una salud. Así que pues es un poco un tráiler para que lo puedan adquirir. Igual está, es de libre acceso, no tienen que comprarlo. Obviamente el físico sí, pero pues lo pueden acceder online en ese enlace que tienen allí. Y la próxima semana en Medellín vamos a estar lanzando este libro que se llama Una salud en Colombia, en el marco del ENICIP, que es el Encuentro de Investigadores en Ciencias Agropecuarias, que ha sido liderado por ASFAMEDES, que es la Asociación Colombiana de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de facultades, perdón, de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Son 16 capítulos, tuve el honor de ser la editora del libro y se los recomiendo mucho porque hay investigadores que han evaluado diferentes tipos de riesgos, tiene de historia, tiene de estudios de caso. Es recomendable y además es de los pocos libros que existen en español en estos temas. Este curso también se los recomiendo, se llama ODS y One Health. Este es un curso que hizo la Universidad del Rosario en alianza con la Universidad de La Salle y pudimos integrar los dos enfoques también para tomadores de decisiones. Y pues es que esto sí es otra clase de aparte, pero pues es para que les quede allí de todas las habilidades blandas que necesitamos para hacer realidad este enfoque. Voy a dejar allí. Invitarlos al noveno Congreso Mundial de Una Salud, que va a ser en Lisboa en septiembre, o sea, en un año. Tienen un año para preparar sus trabajos. Eh, yo estoy participando en el comité científico y obviamente me interesa mucho y voy a promover mucho que la comunidad de Latinoamérica pueda llevar sus trabajos allí a este evento. Si ustedes ven aquí, pues todavía estamos en el proceso de lanzamiento, pero van a haber becas. Lo importante es que ustedes sientan que no es difícil acceder porque van a haber becas, pero sí, pues tienen que presentar sus trabajos en su abstract y pues enviarlo cuando se abra la plataforma. Bueno, muchas gracias. Perdonen que me fui un poquito más de tiempo, pero pues no quería dejar nada por fuera. Muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas.